¿Qué te parece la tendencia de usar cada vez más mitología para series y películas? Bien. Me Mitología gusta, vasca, me digo, gusta, ¿eh? me gusta. Me gusta pues, saber nuestra cultura, menos Yetis y menos American Top 40 en Yellowstone y más de aquí. Más House, más Aquelarres, Maris, más Brujas, tal, ¿no? ¿no? Pues entonces te va a encantar la peli Gaua de Paul Urquijo, ¿no? Que este no es el cartel original, Ah, que vale. ya os estoy viendo. Es un poco la adaptación que hace Marcos de Cocineros y yo, que soy Oso, no, ¿y de qué va? ¿De Brujas y Aquelarres? Pues no, la protagonista tiene un marido muy dominante. Al principio de la peli lo que quiere es hacerle que denuncie a una de las brujas, por esto de la caza de brujas y tal, y ella decide que esto le agobia mucho y que no quiere hacer lo que le pide y le intenta envenenar al marido. Ahí va Mira. ahí va. ¡Qué asco! A esto le falta sal. Pues cocina tú. Ve con cuidado, Catalina. ¡Respétame! Pues no es por hacerte No la he spoiler, visto, ¿eh? No la he visto. Y eso es que la última sopa que te vas a tomar en tu vida. Que la ha hecho un amigo, pero no la he visto. Bueno, lo que podemos hacer algo sin veneno, ¿no? ¿O qué? Hombre, estaría bastante bien hacer algo sin veneno, la verdad. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Qué te parece este marmitaco y chascabra que se va a ir para verano? Que qué suerte ha tenido, ha venido el de verano y además. Qué suerte hemos tenido nosotros por contar con su presencia. Ah, claro, también. Hay que ser jefe, hay que hacerle la pelota. Y luego algo que yo no sé si en esos tiempos lo utilizarían, pero parece también como que viene de aquella época, ¿no? De echarlo en guisos y así, ¿no? Salsifís. Salsifís. Salsifís suena a conjuro. Salsifís. ¿Por qué lo dices con esa voz? Porque es que he estado con una persona que sabe mucho francés y ya no me acuerdo si me ha dicho que es así. Es salsifís porque tiene tilde en la I. Como se finís. ¿vale? No, acaba en N, en S o en vocal, entonces tiene tilde en la I. Tenemos una directora que los sábados va a pasar por Biarritz y siempre cuando hay francés, Sí, pues... Nicoleto Rigodón. Bueno, yo voy a hablar de otra cosa importante que nos Pues habéis anda. preguntado, ya que se le vamos a dedicar en este menú de cine a Gaua. ¿Qué pasa cuando trabajas por las Gauas? ¿Qué pasa cuando trabajas a turnos? ¿Cómo evitar el descontrol? Algo que acusan mucho las personas que trabajan a turnos. Os voy a dar unos consejos para intentar, dentro de lo que se pueda, llevar la alimentación lo mejor posible. Y luego algo como de Gargamel, ¿no? Cómo hacer un postre original con unas raíces. Como de Gargamel. ¿Eh? Bueno, tarde Venga. de brujas, así que hemos llamado a alguien que sabe mucho de mitología, bueno, que sabe mucho de Euskadi, de Euskal Herria y sabe mucho de mitología, que es Félix Muguruza, que hemos quedado con él para que nos cuente más historias y recetas nuestras tradicionales. Oye, qué viento te ha pillado, ¿no, Félix? Arratsaldeon Bicote, sois Félix Muguruza, ya sabéis de otras ocasiones también que suelo investigar historias relacionadas con la gastronomía y con nuestros cuentos. Hoy ya veis que tenemos mucho viento aquí, probablemente porque están alterados todos los seres que habitaban aquí en Sorguineche, el dolmen más emblemático de todos los que tenemos. Y lo hemos elegido casualmente porque sabemos que estáis con lo de la película Gaua y todo ese mundo oculto del inframundo y que a todos nos fascina. Para eso hemos venido aquí. Y hoy os voy a contar algunas recetas relacionadas con todo esto y si me dais un poco de tiempo revisamos aquí 4 cosillas y lo acometemos. Venga, vamos a por ello. Me encanta. Hace viento porque están revoltosos los seres que viven aquí. Hombre, claro, de eso va la mitología. ¿No te gustaba? No, yo soy cagón. ¿Tú cagón? Sí. ¿De la pradera? De la pradera. Bueno, me alegro, pues nada. Yo me dice eso y se está haciendo de noche. Y no, los seres, el viento. Pero ahora también, con 48 años, noto también que te me pasa. tocan por aquí. Sí, yo mejor con Cagueta de bragueta, eres Con tú. puerta, con Muy puerta. bien. Pues Bueno, anda. pues vamos a seguir hablando del pasado porque en nuestros caseríos, desde luego, que se consumirían muchas cosas como lo que vamos a cocinar hoy, que es el palabro también de hoy. Y es que, ¿sabrán los transeúntes qué quiere decir la palabra salsifí? Esto es lo que nos ha contestado una mujer. Salsifí. Salsifí. Tiene Con tilde tilde en la ahí. I. Salsifí. Pues no tengo ni idea qué significará esa palabra. Me suena como algún tipo de salsa para cocinar o algo así, pero la verdad es que no lo he oído nunca ni sé a qué se refiere. No, no lo sé, la verdad que no.
Pues yo, ¿sabes qué he pensado que eran? Unas especies de naranjas chinas o así. ¿El qué eran? ¿Una especie de naranjas chinas? Los salsifís. ¿Por qué? Cuando lo he leído digo, uy, esto vamos a hacer Pero y- si hemos hecho en el programa. Pero que yo te vuelvo a explicar. O sea, no me va a preocupar ahora de lo que me entra y no aquí. ¿Crees que te rebotan muchas cosas en el cerebro? Me rebotan, que Sí. no pasan por ahí. No, entran y se van, O ¿no? sea, eso es. Hacen un poco de turista en el cerebro. Eso es. Vienen, ven y se van. Pero es que además te pueden. O sea, si quieren. Te pueden asustar. ¿El qué? Porque a mí si me dicen, ¿qué es la receta que más te ha gustado este año? ¿Qué te pueden asustar? O sea, si a mí me preguntan, por ejemplo, tu memoria y tal, dime 5 recetas buenas que has hecho este año. ¿Y Dime. no te acuerdas? ¿Tú? De tus recetas. No, de 5 recetas. Yo me acuerdo de contenidos que me han gustado del programa, que es lo que tengo que tener yo en mente. Vale, Solo pero- faltaba. Pero, o sea, no te he sorprendido con nada, ¿no? O sea, Tú me has sorprendido con muchas cosas este año. sí, pero recetas. No. O sea, preocúpate un poco, ¿eh? ¿De qué? Porque has estado aquí. Vale, lo dime has tu tenido 5. ahí. Dime tu 5. No, yo estoy mal. Yo lo sé. Yo creo que sí. Pero no me acuerdo de asusto 5 ya. recetas Porque, de este año. O sea. Venga, dime. De este año, pero no vale un mes aquí. Ah, no, ¿y qué más? Sí. Ah. No, dime una receta del año 2023, ¿sabes? De cuando era cuarto menguante, ¿no te parece? ¿No te fastidia? No, hombre, eso no vale. No sé. ¿Tú te acuerdas a la última boda qué vestido llevaste? Sí, claro. ¿Así? Y el color de la camisa de mi marido también. ¿De verdad? Pues claro. Como que es blanca siempre. La corbata. Ah, la corbata. He entendido la camisa. Ah, igual he dicho la camisa. Quería decir la corbata. Pues yo no me acuerdo de esas cosas. Y estaba súper preocupado, pero ya no. Ya está, no me acuerdo. Pues mira, yo te digo algunas que me acuerdo, ¿vale? Los coroques, por ejemplo. Eso es una receta que hemos hecho. Pues de jamón y queso. ¿Tú sabes de lo que te estoy hablando? Sí. De patata, Sí. jamón y queso, sí. Luego hiciste hace poco un rape estilo, ¿cómo se llama? Cuando lo metes en un hojaldre. Sí. Burlington. ¿Burlington? Sí. No, Wellington, como el solomillo. Que sí. ¿Qué? Pues ya está, ya te he dicho 2. ¿Te los está chivando Nagore? Pues no, evidentemente no. Vale. O sea, mira, otro que me acuerdo también porque me gusta mucho, me hiciste huevos rancheros. No me acuerdo de ninguno. O sea, de ninguno. Es más, cuando veo programas que TV no repite mucho, pero cuando por casualidad repite... Por lo que sea. Por lo que sea repite, digo, joder, eso hicimos y tal. O cuando la gente te para en la calle y te dice, oye, ¿esto que hicisteis y tal? Joder, eso hicimos. ¿Pero siempre has tenido mala memoria o es ahora? No tengo memoria de ahora, de antes tengo. Porque hace poco me encontré a un tío que hace 30 años anduve un día con él en bici y le digo, te conozco de ir este día a andar en bici. Y se quedó el tío flipando. Pero yo creo que son tipos de memorias diferentes, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucha memoria espacial, Eso hay gente que no, tiene o sea, memoria hace mucho que- fotográfica, hay gente eso que hace tiene mucho que- memoria de caras, O sea, hace mucho de que no datos. utilizo el comodín de policlínica. ¿Puedo utilizar? ¿Cuál? De mi cabeza y tal. Un neurólogo, ¿no? Es eso. A ver, dice Nagore que pidas por esa boquita Pues de que yo piñón. no me acuerdo Pero de las di ahí, cosas. ¿qué quieres? ¿Cuál es la consulta médica? Doctora. Yo me acuerdo del pasado y no del pasado cercano. O sea, De nada. bueno, O sea, de lo que pasó ayer, ¿te acuerdas? ¿Qué comiste ayer? ayer sí me acuerdo. ¿Qué comiste ayer? Ayer comí ensalada mixta, comí tortilla de bacalao, espárragos rellenos, Estuviste en rape y Barcaiztegui, chicharrón. ¿no? Sí, Vale, muy bien. sí. Y cenar, ya empezamos. Cené brócoli, arroz con curry. Entonces funcionas y- perfectamente. Es ayer, ¿eh? ¿Cómo iba vestida tu mujer ayer? Para cuando le vi estaba en pijama. ¿Y qué pijama llevaba? No le vi más que la cintura. porque Sí, bueno, estaba así hasta aquí tapada, Estaba ¿no? sentada. Lleva un jersey negro, joder. Bueno, eso puede ser porque no os fijáis mucho. Claro, si no, lo que no te fijas no te acuerdas. Michael tampoco se fijaría, ¿eh? O sea, a Michael le preguntas cómo era el pijama de ayer de Gaby y no sabe. Vale. No, pero, por ejemplo, este verano, ¿dónde he estado? ¿He ido por ahí? ¿Qué? Este verano pasado, no me fui por ahí, ¿no? Yo creo que no.
¿Me lo estás preguntando a mí? ¿O no te pasa que no te acuerdas que te ha traído el lenchero y cosas así? Sí, o sea, sí me acuerdo. Sí. Que no hable el médico. No, No quiero que no. habla, porque igual, oye, hay que hacer algún ejercicio. Tú entrenas el cerebro, es un músculo. ¿Qué cosas Pues haces mira, para hoy, casualidad- ¿Qué cosas haces para estimular tu memoria? Pues no sé. ¿No? ¿Qué cosas No, haces para estimular nada, tu memoria? Nada. Ya sabes que No sé si de lo que hago algo estimula, pero yo no hago nada para estimular. Y me ha mandado mi Pues mujer... tendrás que Hoy comer al casualidad me ha gimnasio. mandado ahí una cosa... ¿Al gimnasio para qué? El gimnasio de la mente. Yo Ah. una vez oí que había un ejercicio, que esto también que nos lo digan los de Policlínica, que era ir andando, mientras vas andando así, o sea, poniendo un pie delante de otro, tienes que ir restando de 2 en 2, empezando en 100. O sea, 100, 98, Y con 96, eso me voy a acordar de los 94... nombres de la gente, que pues a veces eso no me acuerdo. una vez oí, que bueno, también lo vi en ¿Tú Instagram. con los por eso. nombres cómo andas? Yo, pero eso sí, a ver, los nombres siempre se me han dado mal, las caras nunca. Vale. Las caras me acuerdo muy bien. Vale, vale. Que nos expliquen qué hay aquí arriba. Y si quieren que me hagan una prueba y que yo voy Venga, y que sí, ya. grabamos... Y gratis, ¿no? También te la van a hacer. ¿Quién ha dicho gratis? Bueno, Tengo ¿qué tal? seguro. Ah, que tengo seguro. En la policlínica. Que yo me puedo pagar mis propias pruebas. No, yo no he dicho nada. ¿Ese es tu mayor problema de salud? ¿La memoria? Sí, ahora sí. ¿Es lo que más te preocupa a nivel de salud? Sí, sí. Sí, sí, es un tema, es un Y tema. una esofagitis que tengo. Una esofagitis. Gitis, pues gitis. Mm. Que me duele hasta la teta, tío. ¿Por la esofagitis? Pues yo me duele aquí y se me pasa hasta aquí. Pero, ¿no tenías hernia de hiato tú? No, creo que no. No, No, yo eso no. seguro. ¿Ubicas hernia de hiato? Sí. No, o sea, No. no ubico porque no tengo. Claro, si no pero hubiera si no, mirado. si sabes lo que es, no sabes si lo tienes. Y desde que me han quitado la vesícula no tengo diverticulitis. Bueno, cosas. Bueno, pero, o sea, una cosa es causalidad y otra cosa es casualidad. Tú sabes eso, ¿no? Bueno, es una O sea, temporada, ya te una da igual. temporada más te aguanto. Yo también te digo que pierdes el interés muy fácil, ¿eh? Eso igual lo sumamos a las cosas que van en el ¿El interés por qué? diagnóstico. Que no tienes interés por muchas cosas ya, cada vez menos. No te interesan muchas cosas. Me interesan las mías, tío. No, pero cada vez menos, o sea, cada vez te interesa menos las cosas. No me hables así. Y dime un ejemplo. Te hablo de cosas y ya no tienes interés. Porque tengo muchas ilusiones. Tienes Tapo muchas unas ilus- con otras. Tienes muchas ilusiones. Tapo unas con otras. ¿Qué ilusiones tienes, mi vida? Pues tengo ahora unas ganas de cortar la hierba que todavía no se puede. Vale. O sea, Dime otra. pues tengo ganas de irme con la familia un mes, pero me habéis Para quitado. luego no acordarte a dónde te has ido. Porque eres un mierda, no te atreves. ¿Quién te tírate, hablaba así? Tírate para adelante, todo lo que me habéis dicho. También paranoia y psicosis la metéis en el No, en las- entre tú y Marcos, o sea, Nagore menos mal que me apoya, pero ¡buah! Porque Nagore se gusta de ti. Va. Pero ¿qué más hobbies tienes? A ver, ¿qué más cosas te gusta hacer? Me gusta pasear con mi hijo. ¿No está bien? Sí, sí. Me Pero digo gusta ir de a como de cenar con- temas que te interesan. Yo te hablo de cosas que es que no te interesan nada. No, No, hago, tienes. no hago acordeón, no voy a yoga, no hago elíptica, No, no. no me estás entendiendo. soy diferente. Que no me estás entendiendo. ¿Qué? En la conversación que tenemos tú y yo, porque tenemos una conversación en este programa, noto que tu interés por las cosas que te digo es cada vez más bajo si cabe. Entonces yo no sé si es falta, igual es falta de estímulo y eso está relacionado con una pérdida de memoria. Porque al final de lo que te importa sí te acuerdas, eso está clarísimo. Pero cada vez te importan menos cosas, entonces tú piensas que es falta de memoria, igual es que te la suda todo más. Sí, pero eso no es ni falta de memoria ni historias, es que me la suda todo más. Pues por eso Eso no es ninguna enfermedad. que igual no tienes ninguna enfermedad, es simplemente que tienes menos interés. Eso. No me Entonces preocupa. vas a acabar DJ evolucionando en el señor Scrooge. Creo que ¿Sabes aprend- el de cuento de Navidad? Ese señor huraño que estaba ahí en su biblioteca. Si soy Sí. mucho más feliz. Estoy mucho más gracioso y estoy mucho más todo. Falopia, escucha. Que lo que me he dado cuenta es que no hay que tomarse todo tan a pecho. Que luego te da esofagitis. O de hiato, si quieres, lo que quieras. Pero ¿Y es cómo que, haces para que no tomarte las cosas a pecho? Pues sí. ¿Cómo me estás haces? engañando. ¿Cómo haces? Me estás engañando porque hace poco con este meeting me decías que estoy súper tranquilo, que estoy súper bien, que me ves que no me vengo ni que... O sea, ¿Pero cómo y ahora haces? es que me falta chicha. No, ¿qué chicha ni qué chicho? Yo te estoy diciendo que
te interesa menos la vida en general. Te interesa, te resbala más. Tienes una capa más gorda de Gore-Tex. Es como que... ¿Y eso sudas. es bien o eso es mal? Pues no lo sé, eso es lo que estoy intentando averiguar contigo. Joder, ¿dónde me has llevado? Si solo he dicho que me olvido de las cosas. Porque soy buenísima. Me llevas a donde ahí me puedes zurrar. No. Pues sí. Pues sí. Bueno, me importa mientras- un huevo muchas cosas. Mientras te lo vas pensando, que te No, veo un que poco estoy súper de confuso, acuerdo. Que te veo... he hecho un trabajo en mí. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Sabes quién hace un trabajo también impecable? ¿Quién? Rebordinos, que le hemos sometido a nuestro test gourmet. Más majo, tío, y le gusta jamar, ¿eh? Pues mira, te voy a decir una cosa. Le gusta tanto jamar que es la primera vez que tenemos que hacer parte 1 y parte 2 del test de una... De una persona. De una persona. Pues Así que está vamos a ver bien, la porque- parte 1 del test gourmet Porque de sale Rebordinos. mucho por ahí a comer. Caso. Desayunar, la verdad es que normalmente desayuno en casa. Algo de alguna tostada con tomate, aceite de oliva, fruta y un café. Cuando desayuno fuera de casa, porque es algo muy rápido, no tengo... Bueno, antes me encantaba hacerlo en Tabacalera, en el bar de Terci, tomarme mi café de comienzo de la mañana, porque creo que era el mejor café de todo San Sebastián. Y ahora, alguna vez, pues voy al Cayoa, que está en una placita aquí al lado de Tabacalera, que también se puede desayunar muy bien, pero normalmente desayuno en casa. Yo si tomo un pincho normalmente lo hago con un marianito, un vermú cortito que mi salud no me permite pasarme con el alcohol. Y pinchos, hombre, si hay un sitio de pinchos estratosféricos, para mí es el gambán, ¿no? Esa ración de hongos con el huevito en medio es increíble, es el tópico, pero cómo están esos hojaldritos rellenos de jamón, ¿no? Es increíble, a mí es de los mejores. Y luego, bueno, me encanta me encanta ir a Legarda a comer la tortilla y patata, o ir a comer las anchoas al chepecha, pero insisto, para un aperitivo hay decenas de sitios en San Sebastián maravillosos. Pues luego seguiremos, nos hemos quedado en el aperitivo Rebordinos. El día que vino aquí a grabar con nosotros, bueno, me hablaba de la cocina, era un loco de la cocina japonesa. Decía que estaba más enganchado. Bueno, lo que estamos haciendo un caldo para mojar este marmitaco de cravarroca. Vamos a pochar bien la verdura. Mira a ver si hay una tapa será esta negra. Así. Ponemos aquí, esta aquí. Y aquí vamos a añadir cabeza y espinas de la cravarroca. Rehogaremos patata en el refrito, choricero, tomate, pimentón, guindilla y en marcha. ¿Veis? Así, buena cravarroca, ¿eh? Buena cravarroca. Vamos a darle un poquito. Pues sí. Gabriela, creo que a veces ¿Crees que da en el le he clavo? dado importancia a muchas cosas que no le tenía que haber dado y me han hecho daño. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, igual he aprendido a esquivar, a no ir, a hacerme el loco. A protegerte, ¿no? Sí, porque luego realmente ves que no ha merecido la pena el sufrimiento que me ha traído. Para lo que ha servido. Eso es. Bueno, es que también te voy a decir una cosa. El descontrol es algo que no es muy placentero y hay que aprender a mantenerlo a raya. Ajá. Sobre esto nos pregunta Gaizka de Arrasate. Aupa, soy Raizka de Arrasate. Mira, trabajo a 3 turnos. Una semana mañanas, otras tardes y otras noches, desde hace ya algunos meses. Y la verdad es que como un poco descontrolado. A veces cuando tengo hambre, pero muchas otras cuando puedo, la verdad. Me gustaría saber si Gabriela me puede recomendar alguna estrategia para comer mejor y no engordar más, porque lo empiezo a notar bastante en la cintura. Eskerrik asko. Pues a ver, el problema, Gaizka, es que trabajar a turnos... O sea, nosotros tenemos ritmos circadianos también, por ejemplo, en el patrón de secreción, de algunas hormonas que influyen mucho pues, en cómo nos sentimos, en los espabilados que estamos, e incluso en momentos de reacciones metabólicas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros es un poco antinatura trabajar de noches y dormir de día. Esto como que altera bastante nuestro reloj interno y tiene consecuencias, pues unas de las que más acusan o las que más se sienten las personas que trabajan a turnos, es esa sensación como de estar como de resaca, que te apetece cosas que son ricas en carbohidratos, que te dan mucho confort, que te dan mucha palatabilidad.
O sea, como que buscas un poco esa energía, casi como si tu cuerpo supiera que no estás durmiendo cuando te toca dormir y que tiene que sacar la energía de otro sitio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El descontrol frecuentemente, no siempre, pero un sospechoso habitual suele estar relacionado con una restricción previa o con una baja ingesta de alimentos, una mala planificación previa. Y en el momento en el que tenemos poquita energía mental, como que estamos en un momento más vulnerable porque estamos cansados, porque es al final de la jornada, imagínate, igual has hecho un turno de 12 horas porque trabajas en un hospital o de 24, de lo que fuera, llevas muchas horas sin dormir, imagínate, y es como que ya en ese momento de más vulnerabilidad, si además se le junta que tienes hambre, pues descontrol absoluto. Si además luego hay restricción cognitiva, si estás pensando, como estoy pasando 3 pueblos, no debería comer esto, bla, bla, bla. Si es tu caso, lo que te recomendaría muy mucho es que hicieras una planificación de comidas que no dependieran de la hora, puedes probar a no depender de la hora y en cambio que dependa un poco con el momento en el que te despiertas y en el que te vas a la cama. Por ejemplo, imagínate que haces un turno de 10 de la noche a 7 de la mañana, ¿vale? Un turno de 9 horas con una hora de descanso que podría ser perfectamente un turno nocturno cualquiera. Vale, entonces vamos a empezar por el final, si quieres, ¿vale? Llegas a casa y yo lo que haría es el desayuno, ¿vale? O sea, llegas a casa... Sin meterte en la cama. Sí, sin meterte a la cama es hacer lo que toca en hora, o sea, el desayuno, porque igual te apetece más, no sé, que sea una tostada, yo por ejemplo suelo desayunar un porridge con fruta, te puedes tomar un café descafeinado, por ejemplo, y luego irte a dormir. Te levantas a hacer en ese caso lo que tocaría en ese momento del día, que sería la comida, hacer una cena, o sea, una merienda antes de entrar a trabajar, una merienda maja, y luego en esa hora que paras en el turno, hacer una cena bien hecha, un tupper con todas sus cosas, con verdura, con una fuente de proteínas, una fuente de carbohidratos, una fruta, y llevarte también otra fruta de snack para como de tentempié, también con algo que te reproduzca, pues, yo qué sé, pues ese subidón energético. También, por ejemplo, la combinación de frutos secos con chocolate también puede ser interesante. O otra opción es, en vez de hacer según lo que toca, o sea, dividir las comidas, pero con el tipo de comida, según lo que toca a la hora, lo que más nos apetecería comer en ese momento, hacerlo lo que toca. Yo llego de trabajar y cuando llegas de trabajar, ¿qué es lo que haces? La cena. Aunque sean las 8 de la mañana, tú tienes tu cena preparada y comes, te levantas y es la tarde, ¿no? Pues te levantas a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, pues meriendas. Luego haces la cena como tocaría antes de entrar a trabajar y el desayuno, entre comillas, lo harías en esa hora de descanso mientras estás trabajando. Entonces, la diferencia sería un poco lo que tú prefieras. En mi caso particular en la consulta hay personas para las que es fácil llevarse un tupper, como el tupper que te llevas a la oficina, porque tienen disponibilidad de comer así, pero hay otros trabajos que igual pues no puedes pararte a sentarte a comer un tupper, por lo que sea. Entonces igual un formato más desayuno, como te decía, pues por ejemplo llevarte en un pote el porridge con la fruta, con no sé qué, pues te entra mejor. En cualquier caso, lo más importante, Gaiska, es que planifiques bien la comida y que intentes hacer una comida más o menos, quitando el periodo en el que estás durmiendo, cada 3-4 horas hacer una comida. A mí me comentaban amigos míos de los turnos que el lío es la semana del cambio. Porque si tú estás en una fábrica, siempre estás de noches, te educas, ¿no? Pero que claro, que luego hay 2 semanas de mañanas, unas de tardes, 2 de partido. Y eso es, ¡buah! Te vuelves... Trabajar de noche es súper duro y tiene un impacto en cómo nos sentimos en el hambre y en la saciedad, en las cosas que elegimos, en la conducta alimentaria, en el sueño, en la vigilia. O sea, trabajar de noche, yo entiendo que hay industrias que la necesitan y hay tipos de trabajo que tienen que... O sea, no, quiero decir, pues gente que da asistencia, por ejemplo, sanitaria, pues tiene que haber. Sí, sí. ¿no? Y policías, un conductor de ambulancia, médicos, eso tiene que tener... pilotos... exacto, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante tener en cuenta que es un escenario desfavorable para la salud. Osondo, Gaby. Bueno, pues vamos a rehogar un poquito esto, ¿vale? Que se nos preablande la patata para que nos pegue un hervor este caldo de cravarroca que tenemos aquí maravilloso. Y fíjate, lo que vamos a hacer es unos tacos de cravarroca, ¿vale? Que los vamos a marcar y les vamos a hacer una especie de refrito, que luego se le añadiremos a las patatas. Entonces, cogemos así. Ahí. ¿Vale? Aquí tiene un tirón de espinas, le quitamos. Aquí. Así. Ahí.
Esto fuera de aquí. Vale. Muy bien, pues mientras vas cortando en tacos, Ander, nos vamos a ir cerquita de Agurain, en Álava, con Félix Muguruza, que Vale. hoy nos va a hablar del Dormin de Sorguineche, historias de Sorguiñac, no de Sorguiñas, y nos va a presentar el bocata de Coipechu. Que hay un poco viento, pues nada, porque los que vivían ahí están por ahí. Pues eso. Ander, que es un poco cagón, igual pues ha miedo con las historias de Félix, ¿eh? Ya estoy con él en la calle. Y cuando me decía, no, porque por aquí bajaban Vamos a ver qué nos cuenta. tártalo y no sé qué, yo decía, me cago en la... Me encanta. ¡Opa! Ander y Gabriela, aquí estamos una vez más y tenemos detrás el dolmen de Sorguineche. Yo soy Félix Muguruza, como ya sabéis, y os he traído aquí para sentir el peso de toda nuestra historia, porque probablemente es nuestro dolmen más emblemático. La ubicación, sin duda, es fascinante. Nos encontramos recortados contra el horizonte, pero entre la Sierra de Enchía, la Sierra de Arach a Iscorri y en esta pequeña llanura con el pueblo de Agurain detrás. No hay nada más mágico que este lugar. Como veis, es una cosa muy imponente y data de unos 4.500 años atrás, para que nos hagamos una idea. En todas las épocas ha despertado mucho asombro, ¿no? Y no daban crédito a lo que estaban viendo. No eran capaces de interpretar cómo se movieron esas grandes losas. En la sabiduría popular sucede lo mismo. Todos los agricultores, ganaderos y así de la zona no pueden explicar esto que tenemos aquí. Por eso recurren a las fuerzas sobrenaturales, a la magia, a la superchería. Y entonces le ponen el nombre de Sorguineche, la casa de las brujas. Ya está resuelto el problema científico. ¿Cómo lo construyeron estas brujas? Pues de las peñas de Atocolarri, que están ahí encima, en la Sierra de Enchía, trajeron estos enormes bloques, no arrastrándolos, sino volando apoyados sobre unas ruecas, porque les gustaba hilar en la cueva del Lezao, que está ahí cerca. Vinieron volando con ellas y los colocaron aquí directamente. Las brujas. Yo me lo creo 100%. 100%, ¿eh? ¿Qué sensaciones más especiales se sienten en este entorno aquí adentro? Tenemos que tener en cuenta además que el recurso a una leyenda no es simplemente una fábula para explicar todo esto, sino que los vascos hemos sido maestros además en este tipo de creencias y explicar lo que nos resulta muy extraño a través de la mitología. En eso somos maestros y tenemos tal conjunto de seres míticos, de brujas y demás, que forma parte de la esencia de nuestro pueblo, la esencia cultural de nuestro pueblo. Sin todo eso no seríamos nada. Bueno, pero seguro que os lo estáis preguntando, ¿no? ¿Cómo relacionamos esto con la gastronomía? Pues acompañadme que os lo voy a contar. Esto es lo que une nuestra historia con todas las leyendas de las brujas. Las brujas eran unos seres que eran incómodos para los seres humanos, se desaparecían muchas veces en diversas formas y les incomodaban en ciertas ocasiones, pero sobre todo les incomodaban para pedirles coipechu. Coipechu era una delicia, era lo que más les gustaba y era algo que resultaba irresistible para ellas. Cuando veían una sartén que se estaba friendo algo de tocino, que es lo que significa la palabra coipechu, pringoso, este tipo de alimentos, acudían e insistentemente les solicitaban el coipechu, hasta que se lo daban y les dejaban en paz. Ya hemos contado en otras ocasiones la importancia que tiene el cerdo en nuestra alimentación y en nuestras creencias. De hecho, las mismas brujas muchas veces aparecen frente a los humanos en forma de cerdo, adoptan la forma de cerdo. No es un animal más, es un animal especial, totémico, y que solamente su vida adquiere sentido cuando lo matamos para consumirlo. Las sorguiñas no eran tontas, ¿eh? Te iban a pedir ahí... Ni veganas. Ya. Bueno, aquí estamos luchando contra los elementos, pero con todo el viento y todo hemos conseguido hacer nuestro preciado coipechu, que lo vamos a colocar sobre el pan y vamos a untar toda la grasilla, aquello que le gustaba tanto a las brujas. Bueno, es que ricasco bicote y es que ricasco a nuestras sorguiñas por habernos metido en su casa. ¡Ánimo! Coipechu, ¿eh? Con el Muguruza es que nunca... Nunca te falta un buen bocado ni una buena historia, eso te voy a decir, ¿eh? No. Vamos allá, el caldito de la Cravarroca, ¿vale? No sabéis cómo huele. Mojamos estas patatas y las vamos a tener 20 minutos. A los 20 minutos le vamos a echar los lomos de Cravarroca, que los vamos a saltear con un poquito de ajito, ¿vale? Y un poquito de vinagre, como si fueran con refrito. Ahora volvemos. Bueno, Gaby, ahora le vamos a dar un toquecito a la crava, así.
saltear con un poquito de ajito. Luego desgrasamos con un poquito de vinagre. Ahí, tampoco mucha grasa, que ya tiene el guiso. Ahí. Cuando esté, añadiremos la crava roja, que está salada, saltearlo un poquito, ¿vale? Para cerrarlo un poquito y lo meteremos dentro. Antes, chipichapa. Ahí está. Muy bien, venga, mientras tanto vamos a jugar a Gastropelícula. Ya que estamos hablando de cine vasco, tenemos aquí la imagen de una película, un fotograma, de una escena relacionada con la gastronomía, pero la pista es que es una peli vasca. Vale. ¿Sí? Entonces, ¿tu tiza con protección? Qué delicado eres, Eres como una florecilla de invernadero, Sí. Una crisálida a punto de eclosionar. De invernadero, Claro, piénsalo. Sí. Eres una crisálida a punto de eclosionar. Vale, vale. Eres pureza pura, delicadeza delicada. Venga, vamos a jugar a Gastropelículas, ¿vale? Vale, ¿me enseñas? No, voy a explicarle a la gente. Entonces, vamos a ir revelando diferentes partes de del fotograma y si crees que lo sabes, lo escribes, ¿vale? Venga. Venga, primera pista. Están comiendo aquí un pucherismo. Igual no he visto la peli, Me parece una peli antigua. Están ahí, ¿has escrito ya? Están ahí en un restaurante. Ah, ya sé. ¿Tú lo has acertado? Pero ese es el director, ¿no? El que sale ahí, el de barbas. ¡Tarán! ¿Tú qué has puesto? 8 apellidos vascos, muy bien. Yo también, pero más Me he tarde. imaginado. ¿Cómo te has imaginado? Por los manteles, el momento ese de que está... Jolín, pero era difícil, cuando lo has dicho era difícil. ¿Ves cómo la azotea la tienes bien amueblada? Lo que pasa es que no dejas subir a nadie a la azotea. También es verdad. Está cerrada. Está cerrada. Fíjate, Gaby. Ahí. Un poquito. No está hecho del todo. Ahí. Tapar. 5 minutos más. Y volvemos. ¿Te parece? Se tiene que hacer esto, Muy bien. Aquí pillaba, aquí pillaba. Qué bien huele la cocina, Una maravilla. Vamos a apagar. Ya sabéis que os digo yo de estas cosas, que esto mañana mejor. Pero bueno, no hay mañana, es hoy. Es hoy. Fíjate que bien aguanta la crava roja, que tiene cuerpito. Ahí. Ahí. Bien ahí de pimentón. ¿Tú qué te gusta el marmitaco? ¿Con salsa, sin salsa? Yo siempre, si puedo hacer un poco de sopa, en el momento, sopa moment. Ya va. Fíjate. Le vamos a pasar un poquito así. Y me está llamando. Ahí. Primer guiso marinero de este año, No se te va a olvidar. No, ya está. El marmitaco de chascabra no se te va a olvidar. Este año voy a hacer marmitaco de chicharro, me apetece también. Muy bien. ¿Y qué te parecen unos salsifis caramelizados con miel? Pues la primera vez que lo voy a hacer en mi vida. Bueno, pero no por eso no quiere decir que no vaya a ser un rotundo éxito, como todo lo que haces, González. Ya. Me decía Gaby, oye... Os lo cuenta todo este chico, Claro, o sea, ¿verdad? ¿quién será el primero que vio esto y pensó que podía ser comestible? Yo le digo, yo voy a empezar por pelarlo. O sea, que Que tú tienes para pelar. para que vea la gente. Bueno, nosotros cómo vamos a es. empezar por saber... Bueno, ya os estoy dando mucha pista.
¿Qué son los o qué es salsifí? Bueno, pues hemos salido con esta palabra a las calles de Bilbao y estas son algunas de las cosas que nos habéis contestado. Hoy el palabra sale a la calle con un término que, aunque no lo crean, está muy en nuestras raíces. No digo más. Salsifí. ¿Qué será? Respondemos porque sí. Jolín, pues mira que soy cocinera, pero no tengo ni idea. Pues algo hindú. Me suena como algún tipo de salsa para cocinar o algo así. Una salsa de gambas o de, no sé, un animal. Mira. Un animal que vive en el Polo Norte. No sé, algún chino o algún pez así de sushi por el nombre. ¿Puede ser algo del wifi, algo de internet o algo de esto? Del wifi. La gente es muy divertida. Salsifí. Bueno, pues yo no tengo ni idea. No sé si era algo de wifi. Se parece a la yuca. Parecido. Parecido, anda. O sea, impresionante. ¿Y para qué sirve? Es para comer. En Cuba tenemos la yuca. Pues mi mamá no lo ha utilizado el salsifi en mi vida, ni lo he oído. Entonces, pues bueno, será de mi tatarabuelo que cocinaba con salsifi. ¿El salsifí no era lo que usaban antes de usar patata? Puede ser. Aquí. ¿Creéis que estamos perdiendo, culinariamente hablando, nuestras raíces? No, para nada. ¿Qué va? No, yo creo que no. Por lo menos en Euskadi yo creo que se cocina con cocina de producto y bien. Sí, sí. Para mí, sin duda, el plato que más raíces tiene de la gastronomía vasca es el bacalao al pilpil. Sin duda, sí. Yo creo que el 90% seguimos con el bacalao al pilpil, la merluza a la cosquera, merluza ondarresa, la chuleta, las alubias de Tolosa, o sea... De raíz. Para mí el plato euskaldun, vamos, sin duda alguna, es la porrusalda. Y además se hace con una raíz que es el puerro. Yo creo que nos mantenemos siempre a nuestra comida de aquí. Siempre los haitites y las amamas la cocinan todos los días y yo ahora que voy a comer a casa de mi mamá. No es que estemos perdiendo las nuestras, pero estamos metiendo otras. ¿Y qué si con eso se pierde la raíz? No, yo creo que no. Pero sí comprendo que cuantas más cosas tengamos, mejor podemos cocinar. Pues como conclusión diremos que el salsifí pertenece a una antigua raíz. Muy nuestra, muy vuestra y para plato de la tierra sin fin, el bacalao sí o sí. Salsifí, eta honekin. Se finí. Pues el salsifí luego lo destronó la patata cuando vino de América. Sí, pero... bueno, yo os puedo decir que su textura es un poco como la del palmito, ¿vale? Si habéis comido palmito, esto está en crudo y lo que hemos hecho es cocerlo con agua abundante 12 minutos, ¿vale? Bueno, según el grosor también. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a caramelizar un poquito, ¿vale? Su acompañante van a ser un poco de queso y un poco de nueces. Y una miel. No cualquiera. ¿Qué miel? ¿Qué mieles? Mira, mira, que las tenemos por aquí. Eso es. Miel de Guiezberry, ¿vale? Es una... Cuéntales un poco. Bueno, es una empresa que en su día, a principios de los 2000... ¿En 2001? 2001, se juntaron los apicultores para poder tener más fuerza y poder comercializar sus productos. Y hasta hoy en día, pues fíjate, pues han sacado una gama súper extensa. Bueno, es al final una miel que está bajo el sello de Euskolabel, que es, por cierto, curioso, o curiosidad que os digo, una de las legislaciones más estrictas en nivel a miel. O sea, que podemos decir con, vamos, con todas las de la ley que estamos ante, por lo tanto, unas de las mejores mieles que podemos encontrar. Desde 2019 hasta ahora lo que hicieron fue ampliar el tipo de mieles que aceptaban para dentro de lo que iban a comercializar. Entonces tenemos la que vamos a utilizar hoy, que es esta, Gurestia, que esta es la de Euskolabel, pero luego también tenemos dentro de la marca, vamos a decir. Sí, pues por ejemplo, esta de la banda de Castilla y León, esta de Brezo de la cornisa cantábrica, esta Brezo y castaño, mira qué buena. Bueno, una miel de muchísima calidad, tenéis un montón de productos y mirad qué maravilla, ¿eh? Qué textura. Eso es. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a darle el salsifí. De por sí es bastante insípido, Gabriela. Nosotros lo que vamos a hacer es un poquito de mantequilla, un poquito de azúcar,
un poquito de vino dulce, un poquito de limón, ¿vale? Darle un poquito de alegría. De alegría. Ahí, un poquito. Yep. Que se nos guise un poco. Mientras vas guisando, vamos a ver un vídeo que he traído a la sección No tengo una 38 y qué, Vale. porque solemos hablar de 38 del pantalón, pero también esto se puede extender a otras características, como puede ser el envejecimiento. Y es que me parece muy interesante lo que dicen en este vídeo, mira. Cuando se te olvida poner el filtro. Bueno, es un vídeo de humor, por supuesto, el filtro es al revés, es el que te envejece, pero sí que es verdad que hay un miedo a engordar, a envejecer brutal. O sea, se nos ha olvidado lo que es envejecer. ¿Y qué pues pasa es algo que por va a pasar envejecer? seguro. O sea, No, pero que se te note el envejecimiento, ¿sabes? pues, eso... Ahí no hay nada que hacer. Nada que hacer. Como si eso fuera algo malo, madre mía. Ahí, ¿vale? Fíjate, vamos a coger así 3. Esa miel parece casi un tofe de textura, qué Una pasada. pasada, y mira cómo aguanta, ¿eh? Fíjate, pero es que no pierde nada, ¿eh? Uno aquí. Además es que te lo sujeta. Otro ahí. Un poquito más por aquí. Y otro aquí. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es pillar el requesón. Vamos a ponerlo aquí encima. Voy a probar, que tengo mucha curiosidad. ¿Puedo coger un trozo, no? Sí, es una textura de espárrago como con... Así. Vamos... ¿Qué? Sí, ¿no? Diferencia. Un poquito. O sea, es como de... La textura es como de espárrago verde, un poco, ¿no? Está Tiene bueno. cuerpo. Vamos así. Un poquito. Que eso es la mantequilla con el limón. ¿Vale? Y ya que tenemos el limón aquí, pues le vamos a dar un poquito de frescura también. Que la miel nos va a dar flores, ¿vale? Y este limón pues nos va a dar algo diferente. ¿Vale? Fíjate. Algo diferente. Osondo. Un marmitaco de cravarroca. Pues... Y luego salsifí. Salsifí. Pues mira, tenéis buen plan para este fin de semana. Podéis ver Gaua, hacer aquí cocina, ir a visitar algún sitio así un poco mitológico. Tenéis muchos planes. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora. Eso así es. que os esperamos. A parreala. Venga. Agur. Ayú. Mañana. Nos vamos ahora para Sevilla. Hala, Venga. pues.